por venir a esta nueva conferencia del ciclo de Antonio Rafael Mengs que hacemos con motivo de la exposición. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí esta tarde lluviosa, desapacible, pero que veo que ustedes se mantienen fieles y me congratulo por ello. Hoy tenemos también la fortuna, lo tuvimos la semana pasada con la profesora Steffi Redgen, y lo tenemos hoy de nuevo con la profesora Liliana Barroero. La profesora Liliana Barroero ha sido hasta el año 2018 catedrática de Historia de la Crítica del Arte en la Universidad de Roma III. Y además, muy importante, es miembro efectivo de la Academia de la Arcadia. Es una profesora de un enorme prestigio, por eso la hemos llamado, porque la lectura de su trabajo como historiadora de arte es realmente trabajos en los que se aprende. Yo he aprendido muchísimo con la profesora Barroero, a la que no he conocido, la he conocido ahora a través de la exposición Mengs. La razón por la que la hemos traído es porque desde el principio, en la exposición, no se dice en ninguna parte, pero creo que flota a lo largo de toda la exposición, había un tópico que queríamos tratar y también queríamos contestar en la exposición. Es el tópico de que Roma en el siglo XVIII no es la capital de las artes. Esto no es verdad. Es decir, el traspaso de la capitalidad de las artes de Roma a París se produce mucho más tarde. En este momento, durante el siglo XVIII, Roma todavía conserva íntegro su prestigio como lugar donde los artistas tenían que ir a formarse, donde los intelectuales encontraban aquel foro de discusión sobre el mundo clásico para aquellos que estuvieran interesados en este problema. Y es lo que le hemos pedido a la profesora Liliana Barroero, una conferencia sobre Roma y la Academia de la Arcadia, que es la institución donde se centra todo este conocimiento sobre el mundo antiguo. Y sin más preámbulo, le doy a la profesora Barroero las gracias por venir esta tarde al Museo del Prado quiero manifestarle también la enorme satisfacción de que haya accedido a dar esta conferencia. Muchísimas gracias. Buonasera. Buenas tardes, ¿me oyen? Yo no tengo una voz de soprano, desgraciadamente. Quiero dar las gracias de todo corazón, el honor que se me ha dado invitándome aquí, gracias al profesor Andrés Úbeda, que me ha acompañado también durante la visita de la exposición esta mañana, una exposición fabulosa en la que realmente era necesaria. Y quienes, como yo, han estudiado durante mucho tiempo el siglo XVIII romano, y yo pensaba que conocía muy bien a Mengs, pues esta exposición ha revelado unos aspectos que solo la visión directa de las obras permite comprender hasta el fondo. Tengo aquí un guión escrito que respetaré en parte, pero mi urdimbre, por así decirlo, son las imágenes que mostraré, porque las ideas, los conceptos son importantísimos, lógicamente, pero se apoyan en las imágenes, porque estas son el primer documento fundamental de la historia del arte. La imagen nos dice muchas cosas, nos habla de la sociedad, de la cultura, de los clientes que encargan estas obras, y también nos hablan de las tensiones políticas que pueden darse en un determinado periodo. Y doy las gracias también a la intérprete. La intérprete agradece a la profesora porque la intérprete intentará trasladar al español las palabras que diré en italiano. La tarea que me han asignado no es fácil. He tenido que encontrar la clave para hablar de Roma y de Mengs, porque son temas que se entrelazan
Hay un reenvío recíproco constante y tampoco es posible ofrecer una interpretación unívoca sobre lo que ocurría. Roma era una ciudad sobrenacional. El cardenal francés también, y los franceses no eran muy generosos hacia el entorno romano. Incluso él dijo que Roma era el cruce de la cultura. Y este carácter internacional lo convertía a Roma en una patria común no solo para los artistas, sino también para los estudiosos, los eruditos, los coleccionistas. Cosas que pasaron a un segundo lugar cuando el siglo XVIII, salvo la excepción del XVIII francés con Boucher, Fragonard, etc., en el XVIII era un siglo que se consideraba casi un siglo muerto, contrapuesto a la vitalidad del barroco y las novedades que veríamos en el siglo posterior. Aún hoy existen muchos prejuicios acerca del arte del XVIII. En el mercado del arte, por ejemplo, la pintura del XVIII es muy barata, salvo las obras maestras reconocidas y consagradas. Es un arte que no se valora mucho. Sin embargo, se trata de un siglo muy estimulante, muy vivo, con fenómenos como la cultura de la Ilustración, el estudio de la antigüedad, que en Roma nunca había desaparecido, porque Roma tiene una gran abundancia de estatuas, esculturas y arte antiguo. Imagínense una ciudad que por la mitad está habitada por curas y por la mitad está poblada, está habitada por estatuas. Pero yo viví muy bien en Roma. Eso fue... y Mengs vivió muy bien en Roma en los años 40 del siglo XVIII. Mengs en la Arcadia. Es una situación en la que hay muchos estilos que se reúnen bajo el nombre de Arcadia, porque no existe una sola forma de hacer arte, ni siquiera entonces existía, e incluso los coleccionistas elegían maestros distintos. No se orientaban solo hacia una dirección. Y cuando se estudian las colecciones entendemos que existía una gran apertura mental y un gran músculo económico en Roma. Tan es así que la política de los papas en un determinado momento intenta bloquear la exportación de obras antiguas y modernas desde Roma, también por razones económicas y artísticas, pero económicas también, porque había todo un mundo de trabajadores, de personas que venían a Roma tanto para aprender como para trabajar en el arte. Si pensamos en el tópico alrededor de la Academia de la Arcadia, todavía hoy se habla de pintura arcádica, arte arcádico, como algo frívolo, algo afectado. No sé qué adjetivos, sin embargo, se pueden utilizar con Mengs. Y lo demuestra este monumento fúnebre, su monumento fúnebre. Mengs murió en 1779 y lo entierran en la iglesia romana de los santos Miguel y Magno en Borgo, una pequeña parroquia. Su taller, su casa, durante mucho tiempo se encontraban ahí cerca y solo hacia el final de su vida se trasladó a Trinità dei Monti porque era una zona más elevada y se creía que el aire era más puro, era mejor. Aquí vemos una imagen en blanco y negro, pero en el catálogo de la exposición hay una imagen muy bonita en color.
donde se ven los colores de los mármoles. Y era un atributo que se reconocía a la escultura antigua, sobre todo la decoración arquitectónica, el uso de mármoles coloreados. Y estos son mármoles en amarillo antiguo y verde antiguo. Eran los mármoles más valiosos que se encontraban también en los talleres de los escultores. Y los papas los visitaban estos talleres o enviaban a sus agentes para ver si estos mármoles valiosos que venían de las ruinas romanas, por ejemplo, la curia de Adriano tenía unas taraceas, el foro romano tenía unas taraceas preciosas y el Papa Gregorio pues se marchaba con carros llenos de mármoles. Por lo tanto, estos mármoles eran muy abundantes en el mercado, aunque eran muy caros, y el cardenal Ángel María Riminaldi, que era un gran admirador, Giovanni Maria Riminaldi, que era un gran amigo, admirador de Mengs, costeó este monumento fúnebre. El arquitecto era Giuseppe Pelucchi, quien diseñó una estructura sencilla. El escultor, sin embargo, era Vincenzo Pacetti, un artista que hoy en día, incluso en Roma, es un poco más conocido por los eruditos, porque tenía un registro con todas las ventas, los tráficos de arte, y él era un marchante, era un tratante de arte realmente. Y debemos pensar que el cardenal Riminaldi no le podía decir a Pacetti lo que tenía que hacer, porque Mengs estaba representado de perfil como en un camafeo antiguo, en una moneda romana. No está con el torso desnudo, al contrario del busto que encontramos en el Panteón, pero tiene un manto, una toga, como un emperador romano, un César. Estos dos amorcillos los pidió el cardenal Riminaldi. Aquí vemos la pintura, la paleta. Aquí un amorcillo llora por la muerte de Mengs y la epígrafe original, que fue luego sustituida porque era demasiado similar a la de Rafael. Y este otro amorcillo indica los libros, indicando precisamente la cultura filosófica de Mengs. La etimología de la palabra filosofía, en el fondo, es amor por la sabiduría. Y esto se consideraba precisamente el atributo específico de Mengs. Casi simultáneamente, Pacetti estaba esculpiendo el busto del que fue el primer maestro de Mengs, Marco Benefial. Este busto fue colocado en el Panteón, bastante cerca del de Mengs. Benefial fue uno de los pocos artistas que tenía un busto en el Panteón. Ahora ambos bustos han sido trasladados al Campidoglio, en la sala protomoteca, porque el Papa Pablo VII creía que el Panteón de esta manera se parecía más a un lugar de culto laico y no religioso. El Panteón había sido transformado en la Iglesia Católica de Santa María de los Mártires y de todos los santos, y no de todos los dioses, de todos los santos. Y el Papa, por lo tanto, ordenó ese desplazamiento. El busto de Mengs, que está presente en la exposición, se parece a este de Benefiali. Sin embargo, Benefial tiene peluca, pero tiene un manto, una toga, una capa parecida a la que tiene Mengs.
Mengs fue su alumno entre 1741 y 1744. Por lo tanto, era muy joven, puesto que Benefial defendía la necesidad de estudiar la antigüedad, de estudiar lo clásico, lo antiguo. Y el padre de Mengs, que estaba en Roma con él, lo enviaba todos los días a las estancias vaticanas para copiar las obras de Rafael. Y decía que solo llevaba un trozo de pan y una botella de agua. Pero el padre de Mengs debía ser terrible, un poco como el padre de Mozart, le obligaba a trabajar. Pero Benefial defendía, polemizando con los que defendían una cultura más ligera, más liviana, decía que había que volver a la fuerza que tenían los antiguos, que ellos habían conocido a través de la escultura, y los grandes maestros del pasado para la pintura: Rafael, Annibale Carracci, Domenichino y Poussin. Y sobre todo, las artes tenían su fundamento en el dibujo. Obviamente, también los temas representados hablaban de la Arcadia. Pero en primer lugar, ¿qué era la Arcadia? La Arcadia era una academia creada en 1690 por el círculo de intelectuales que se reunían en el palacio, que ahora es Palacio Corsini, en la calle Lungara, donde se encuentra la Academia dei Lincei, si alguien conoce Roma, y donde también se encuentra una parte de la Galería Nacional, la Galería Corsini. Pues el círculo se reunía alrededor de Cristina de Suecia, que en 1690 precisamente murió. Y la reina Cristina fue declarada basilista, es decir, emperadora de esa Arcadia. ¿Y qué era la Arcadia? ¿Qué es lo que se proponía esa academia? ¿Y por qué tenía ese nombre? Arcadia era una región de Grecia y, según el mito, era el lugar en el que tuvo lugar la Edad del Oro. La humanidad conoció en su día la Edad del Oro, una edad feliz, en contacto directo con la naturaleza. Dejando atrás todo lo que era demasiado complejo y que precisamente se encontraba en la cultura barroca. Una exposición que se organizó sobre este tema precisamente se titulaba Contra el Barroco. En 2021 se organizó esta exposición. Inicialmente, Giovan Pietro Bellori, biógrafo de algunos artistas, que había expresado el concepto de la idea, estos artistas, ese círculo, quería volver a una mayor sencillez y a un mayor rigor, una seriedad en la composición. Querían recuperar también los textos clásicos como modelos en los que inspirarse para la iconografía de las pinturas. Se conocían perfectamente las Metamorfosis de Ovidio, que proporcionaba mucha inspiración. Esos textos también se utilizaban antes, pero en ese momento se defendía otro tipo de uso de esos textos. El racionalismo de la Arcadia se basaba en unos conceptos clave muy sencillos: equilibrio entre naturaleza y razón, basado en el buen gusto, entre la imaginación y el intelecto, entre la invención poética y la verosimilitud conforme al sentido común. Y finalmente, contra la extravagancia y la lascivia del barroco, había que buscar la autoridad de la tradición literaria nacional y también de la Iglesia. Por lo tanto, eran unas normas
que en parte acogían otros artistas, pero que finalmente se convirtieron en la característica, el atributo típico de la Arcadia. Todos estos conceptos no tenían que ver solo con el arte figurativo, sino también con la literatura y la poesía. Es decir, que también la literatura debía renovarse teniendo en cuenta los textos poéticos antiguos, reflexionando en los textos poéticos antiguos, abandonando las que se consideraban rarezas de la poesía barroca. En la música el razonamiento es distinto porque hablamos de música barroca incluso en el 18 tardío. Pero desde el punto de vista del arte figurativo, a finales del 18 prácticamente el barroco ha desaparecido. Junto con la Academia de San Luca, que se ocupaba precisamente de la política de las artes, la Academia de la Arcadia era una de las instituciones más importantes y muy a menudo estas dos academias interferían entre sí. Muchos artistas, miembros de la Academia de San Lucas, también eran miembros de la Arcadia, pero para ser miembros de la Arcadia había que demostrar que la capacidad de improvisar poemas. Había reuniones de los árcades, así se llamaban los miembros de la Academia, que improvisaban poemas, o bien debían demostrar la capacidad literaria, es decir, que debían ser personas de cultura. Y entre estas personas de cultura encontrábamos muchos cardenales, todos los papas eran nombrados pastores árcades o pastores de la Arcadia, había viajeros extranjeros. Voltaire, por ejemplo, nadie puede pensar en Voltaire como una personalidad frívola, por supuesto. Se trataba de un círculo o un entorno en el que se hablaba de ideas. Y el hecho de que primero Benefial y después Mengs fueran miembros de la Arcadia, en primer lugar significaba un reconocimiento a su nivel intelectual y también significaba que estaban relacionados con una clase más elevada frente a los artistas que todavía se consideraba, a los que todavía se les consideraba artesanos porque se ensuciaban las manos con los colores. Era un trabajo manual y el esfuerzo de los artistas era precisamente el de elevar las artes de este estado, ese estatus mecánico para alcanzar un nivel intelectual. Por lo tanto, si Benefial y Mengs se inscriben a esta tendencia racional de la Arcadia, promoviendo una mayor severidad, un mayor rigor en el concepto del arte, basado en el dibujo además. El dibujo era la base de las artes, por lo tanto había que aprender a dibujar asistiendo precisamente a las academias. Y el Papa Benedicto XIV, uno de los pontífices más ilustrados de Roma, fundó en el Capitolio, justo delante de los museos capitolinos creados por Clemente XII en el Palacio Nuevo y ampliados por el propio Benedicto XIV, y abro una paréntesis, Clemente XII había comprado gran parte de la colección del cardenal Alessandro Albani y se endeudó para comprar otras obras y vendió sus obras, que se había endeudado comprando obras, y vendió sus obras precisamente al Papa. Pero se hizo una obra importante también, es decir, que si las excavaciones, muy numerosas, muy abundantes, sacaban a la luz obras de cierta importancia. Por ejemplo, en aquella época se excavaba en la villa de Adriano, en Tivoli, y de allí salió el Antino, admiradísimo por Winkelmann, pero también salieron centauros
Y el abad Furietti, que los descubrió, los quería vender y el Papa le obligó a regalarlo, a donarlos al Museo Capitolino de Escultura Antigua. Cuando se visita el Museo Capitolino, en la base de muchas estatuas se lee Munificentia Benedicti XIV, es decir, por generosidad de Benedicto XIV. Es decir, que el Papa no los encerraba en una colección personal y no quería que acabaran en el mercado. Existía la Academia del Desnudo, en la que los artistas aprendían a dibujar desnudos, y la escultura antigua, porque el desnudo debía compararse con ese modelo de perfección que fue la escultura antigua. Obviamente, en aquella época todavía no se diferenciaba todavía entre obras griegas y romanas, que eran la gran mayoría, pero se reconocía la calidad. Había una capacidad de reconocer la calidad de esas obras y el respeto de ciertos cánones, la longitud de los miembros, por ejemplo, la postura correcta, pues se comparaban precisamente con lo que hicieron los antiguos. Los directores de la Escuela del Desnudo, y Mengs lo fue, elegían los modelos y también la pose que debían tener los modelos para que los artistas aprendieran a representar a un San Juan Bautista, por ejemplo, o otra figura de la iconografía clásica. Lo que veíamos antes era Francesco Trevisani, que representó una fábula, un sujeto clásico de las metamorfosis de Ovidio, tratado de manera tierna y sentimental. Y aquí tenemos el tema de la alegoría, que Gian Vincenzo Gravina, uno de los fundadores de Arcadia, lo consideraba el género superior, porque había que traducir en imágenes un concepto, la alegoría de la sapiencia, por ejemplo, de la sabiduría, perdón, la alegoría de las artes, la alegoría de la gloria de un soberano. Y ahí Sebastiano Conca, un exquisito pintor, como lo fue Francesco Trevisani. Ambos eran protegidos del cardenal Ottoboni, miembro de la Arcadia, y en su palacio de la Cancillería Apostólica mandó construir un teatro cuyo arquitecto fue Filippo Juvarra. Se tocaban músicas de Arcangelo Corelli y en ese palacio se alojaban Trevisani. Y pintó un apartamento para Sebastiano Conca. Sebastiano Conca aquí nos muestra la alegoría de la pintura. Aquí vemos la paleta, un Cupido que muestra el dibujo a este otro para su aprobación. Y la pintura es esta mujer con la máscara colgando del cuello. Es una alegoría ya codificada a finales del XVI. La máscara representaba la imitación, por lo tanto, la pintura imita. Esta es la escultura y aquí vemos algunas esculturas. Y como símbolo de la escultura, la Minerva de la colección Giustiniani. Aquí detrás, la Fama toca la trompeta, porque según los conceptos clásicos, los artistas podían alcanzar la fama. Pero no había solo pintura y escultura, también teníamos la música. Aquí vemos
el violonchelo, el amorcillo tocando el tímpano, y este es un cisne, una referencia a la tradición según la cual el cisne, antes de morir, grita, emite un canto melodioso. Esta es la música también, lógicamente, pero aquí tenemos la poesía con una corona de laurel, con la lira. Son todas figuras femeninas, pero detrás tenemos a Apolo, que es el protector precisamente de la música y de la poesía. Se trata de sujetos, de temas muy valorados en la Academia de la Arcadia, porque eran alegorías que mostraban conceptos a través de unas figuras, pero también la pintura de historia. Y aquí Sebastiano Conca no consigue separarse del todo de la tradición del barroco tardío. Aquí Alejandro Magno visita el templo de Jerusalén. El sacerdote le indica el arca de la alianza. Se decía que el templo de Salomón tenía estas columnas. Evidentemente, el pintor aquí se ha inspirado en la de San Pedro, diseñada por Bernini, inspiradas obviamente en el templo de Salomón. Pero vemos que la configuración, la disposición es teatral, el drapeado, los paños hinchados de Carlomagno, las vajillas, el cortinaje que parece un telón teatral. Existía esta vocación teatral en Sebastiano Conca, que precisamente por eso era el protegido del cardenal Ottoboni. Lo que se criticaba mucho eran las obras de este tipo. Francesco Zuccarelli no era un pintor muy conocido, pero tuvo mucha fortuna en aquella época. Pintó, y lo vemos aquí, la educación de Bacco, un paisaje que recuerda un paisaje ideal, porque se decía que el paisaje naturalista, es decir, tal como lo encontramos en la naturaleza, está generado por los accidentes, por así decirlo. Si se rompe un árbol, pues se queda roto, lo vemos roto. Entonces, aquí se colocan todos estos elementos de manera que las masas se distribuyen de forma teatral. Esta masa de la derecha es más densa que la de la izquierda. Pero además de Zuccarelli también había grandes artistas que pintaban en paisajes idealizados, como Poussin y Domenichino, por ejemplo. Pero esta escena un poco afectada en la que el pequeño Bacco está montado en una cabra quizás, y hay un pequeño fauno, un amorcillo bromeando, ahí hay unas muchachas bailando, ahí vemos a Sileno. En un determinado momento despertaron una reacción incluso en el contexto arcádico. Un estudioso que creó y dirigió durante mucho tiempo un importante periódico del finales del 18, La Memoria de las Bellas Artes, al comentar una pintura en la que se veía un gran paisaje, en cuyo centro había una escena con Cicerón descubriendo la tumba de Arquímedes, despejándola de las malas hierbas, una obra pintada. El periodista, que también era miembro de la Arcadia, se preguntaba por qué hay que poner siempre en los cuadros, en las obras, muchachas danzando o muchachos bromeando. Hay que volver a los temas morales. Y en este ambiente en el que conviven muchas tendencias, después de una carrera bastante afortunada,
Llega Anton Raphael Mengs, que pinta el Parnaso para la Villa Albani. Esta es una imagen antes de la restauración, porque Mengs pintaba al fresco, pero después añadía unos toques al temple. Y esos son los primeros que se pierden, porque no agarra, la pintura al temple no agarra como el fresco. Y muchas veces incluso los restauradores, al limpiar la pintura, al limpiar el fresco, eliminan sin quererlo el temple. En esta exposición el Parnaso se muestra de una manera muy inteligente porque está en el techo. Lo vemos así, pero hay que imaginarlo como un cuadro, como si estuviera en un caballete y luego trasladado al centro de la bóveda. Este no era una pintura, sino un fresco. Pero el estilo se llamaba precisamente así, el estilo de la pintura o del cuadro trasladado. Era una cosa que Mengs había hecho en el estudio del cardenal Farnesio, donde Hércules, en el cruce, es una tabla prácticamente colocada en el centro de la bóveda. En el palacio, que entonces era de Escipión Borghese, Mengs representa la aurora, el carro arrastrado por las auroras, y está en la bóveda como un cuadro trasladado. Tan es así que muchas veces para ver bien estas pinturas se coloca un espejo en el centro de la estancia para poderlo contemplar detenidamente y para no torcerse el cuello. Pues esta pintura Mengs la pinta después de un largo itinerario. Mengs murió joven, pero su vida fue tan intensa, llena de viajes, para ver, para aprender, pero también para satisfacer las peticiones de los clientes. Recibía muchísimos encargos y poco a poco eso afectó su salud. Y aquí vemos que se produce su fractura irremediable, su rotura irremediable con Winkelmann. Esta pintura, que a mí me gusta enormemente, está encerrada en una especie de óvalo. Aquí vemos el paisaje con árboles que marcan el ritmo de la escena, pero podemos ver este óvalo y dentro de ese óvalo hay varios grupos con un ritmo magnífico. Luego los colores, que son un atributo admirable de Mengs. La línea de lo hermoso es elíptica porque incluye la sencillez y un cambio constante. El Parnaso de Mengs, por lo tanto, es precisamente la obra que marca la fractura entre una forma de tratar los frescos y la evolución posterior. Antes de Mengs, bueno, muchos años antes que Mengs, había explosionado la cultura barroca con este gran fresco realizado por Giovanni Battista Gaulli por indicación de Bernini. Bernini estaba muy relacionado con los jesuitas y los jesuitas le preguntaron a quién podían contratar para hacer esa obra. Evidentemente Gaulli era menos famoso y era mucho más barato que otros artistas. Y Bernini, que se había dado cuenta de que este artista era muy competente, dijo a los jesuitas que le encargaran a él esta obra. Y aquí vemos que la bóveda de la iglesia prácticamente está abierta y enmarcada. Y este marco no contiene una composición, una obra, sino una apertura de la que se precipitan los ángeles, los demonios. Incluso hay una mezcla, se produce una mezcla con la escultura. La escultura y la pintura confluyen en un conjunto único. En el caso de la poética arcádica, por el contrario,
se quería reconducir cada cosa a su lugar, se prefería lo racional. Pero no necesariamente todos los artistas, por el mero hecho de ser miembros de la Arcadia, pintaban de la misma manera. Hace muchos años, en el año 2000, la Academia de San Luca dedicó una exposición a los artistas de la Arcadia y no eran tan numerosos porque, como decía, había que ser hombres de cultura. Incluso el gran Pompeo Batoni no fue nunca miembro de la Arcadia porque no era un literato. Las cartas que tenemos de él demuestran que tenía un conocimiento muy escaso de la gramática, de la ortografía. Y cuando desaparecen los errores es porque ha ganado mucho dinero y contrata a alguien que escriba por él. También tenía dos hijos, Rufina y Benedetta María, que eran miembros de Arcadia, dos hijas. Eran muy valoradas y cuando una de las dos murió joven, los miembros de la Arcadia organizaron un funeral muy solemne, con incluso una misa cantada, compuesta expresamente para ella. Este tipo de arte, por lo tanto, no es adecuado para una persona como Mengs. Además, olvidé decir que cuando una persona entraba en la Arcadia, adquiría un nombre y Mengs se llamaba Dimia Sipilio. Nadie ha conseguido descifrar este nombre. Y Distanio Etneo era el apodo de Benefial. Pero Benefial tenía un carácter tremendo y probablemente Etneo, que viene de la palabra del nombre Etna, el volcán de Sicilia, quizás tenía algo que ver con el carácter de Benefial. Aquí nos encontramos en la Catedral de Parma y al leer los escritos de Mengs comprendemos que él sentía una gran admiración hacia Correggio. Y esta cúpula, sin embargo, está a años luz de lo que Mengs pintaría. Lo que le gustaba a Mengs eran los claroscuros, las sombras coloreadas, la delicadeza, el canon de la belleza, de la elegancia, era tan marcado en el Correggio que para Mengs en estos aspectos era incluso superior a Rafael, que era el gran modelo de Mengs. Tan es así que Mengs tenía su nombre precisamente inspirado en el Correggio, porque se llamaba Anton Raphael Mengs. Mengs, además, miraba con cierto ojo crítico hacia Miguel Ángel, porque los cuerpos de Miguel Ángel enfatizaban los músculos. Sus figuras parecían haber perdido el contacto con lo natural. Pero un hijo de Mengs se llamaba Miguel Ángel Rafael. Por lo tanto, algo de Miguel Ángel sí que debía gustarle. Este es el primer fresco de Mengs. Se restauró hace no mucho tiempo, la Gloria de San Eusebio, en la iglesia romana de San Eusebio, precisamente. Todavía no se trata del cuadro trasladado del Parnaso, pero tampoco es la Gloria de Bernini ni la Asunción de la Virgen de Correggio. Existe un escorzo, pero muy equilibrado, y existe también el recuerdo de Correggio, porque estos ángeles, sobre todo este, nos recuerdan las figuras de Correggio. Y también esta luz que invade esta escena nos recuerda a Correggio, pero a diferencia de los barrocos, este marco cierra un espacio, diferencia el espacio terrenal del espacio de la visión celestial. Por lo tanto, Mengs estaba empezando su reflexión, aunque todavía no llega al rigor y a la luz del Parnaso.
Desgraciadamente, este fresco, que tenía muchos retoques al temple, muchos acabados al temple, quedó muy dañado por malas restauraciones. Decidme cuándo me paso con el tiempo. Pero aquí vemos también, una vez más, que el grupo de figuras está encerrado en un círculo. La composición es muy comprensible, pero el estilo y la calidad no son igual de comprensibles. Estos ángeles tienen unas caras como rehechas, como si se hubieran hecho un lifting. Pero ya revela lo que sería la dirección, la tendencia, la orientación de Mengs. Este es de Marco Benevial, el maestro de Mengs. Las bodas de Perseo y Andrómeda, realizada en el Palacio Máximo de Arsoli, un lugar próximo a Roma. Benevial pintó al fresco esta obra donde el marco deja ver un cielo poblado por figuras como Andrómeda, conducida por un amorcillo, luego los dioses, luego tenemos los medallones. Aquí tenemos figuras al lado de los medallones. El modelo es la Galería Farnesio, pero la interpretación es totalmente distinta. Pero este tampoco es un cuadro trasladado. En 1749, Mengs estaba en Roma porque, y lo sabemos porque se casó con la hermosísima Margarita Guazzi. Y para casarse con ella, abjuró y se convirtió al catolicismo. Y consiguió así una hermosa modelo para los desnudos femeninos, porque a las mujeres no les estaba permitido posar desnudas. Y aquí hablamos de Angelica Kauffmann. Las mujeres no podían asistir a la escuela del desnudo, donde los modelos eran todos varones, desnudos. Angélica, sin embargo, estuvo durante bastante tiempo en Inglaterra, donde las normas eran más laxas y los modelos podían ser mujeres y hombres. Y cuando llega a Roma, se encuentra con Battoni y quizás por las posturas, las perspectivas, ella no podía hacer nada y Battoni la ayuda precisamente facilitándole el acceso a los modelos. A Mengs le gustaba sobre todo esta obra de Correggio, una obra pintada entre 1525 y 1530 para la iglesia de San Próspero en Bolonia. En 1745 se encontraba en Dresda, propiedad de Augusto III de Sajonia. La foto no está muy bien porque la pintura, probablemente a raíz de algunas limpiezas poco adecuadas, se ha amarilleado, probablemente el barniz se ha oxidado. Por lo tanto, esas luces fuertes de Correggio no se perciben plenamente. Aquí vemos una luz que emana del cuerpo del niño que ilumina el rostro de la Virgen y parece reflejarse también en el rostro de los pastores. Esta pintura, que también se titula La Noche, no solo la adoración de los pastores, tuvo una gran fortuna y Mengs lo estudió y se inspiró en él a su manera. Por lo pronto, como también los teóricos del clasicismo defendían, ellos seguían reuniéndose como la tendencia más rigurosa de la Academia, tanto la Academia de la Arcadia como de San Luca, decían que había que seguir las normas, disciplinar, regular. Entonces, Mengs conserva la idea muy bonita del niño que proyecta su luz alrededor, pero estos ángeles que están en escorzo,
esfuerzos muy atrevidos además, están apoyados en el lado izquierdo de la obra. Mengs, en cambio, los suelta, los separa en posturas contrapuestas, pero tienen un espacio claro cada uno de ellos. Y Correggio también agrupa a la izquierda a los pastores con una composición en forma de X, y Mengs sustituye esta apertura hacia el paisaje con figuras de otros pastores que acuden. Y es muy bonita esta idea de la luz que se refleja también en las manos del pastor. Aquí vemos un círculo y aquí, en cambio, una X. También los ángeles se inspiran en Correggio, tanto la forma, los rostros, las figuras esbeltas, la dulzura de la Virgen, la elegancia de la Virgen la encontramos también en Correggio. Pero el equilibrio varía. Este personaje, por ejemplo, ¿será acaso un autorretrato de Mengs? No se está mirando y establece una relación con el observador, pero permanece en su espacio. Aquí también, en esta obra de Marco Benefial, maestro de Mengs, la deposición de Cristo en el sepulcro es como una caja de perspectivas. Hay un espacio que se puede medir, un espacio medible. Esta figura, que no sabemos si es Nicodemo o San José de Arimatea, está de espaldas, pero es un espacio racional, y él también, Benefial también, adopta este enfoque de la luz que emana del sujeto principal. Estamos a años luz de Correggio, de Correggio. Pero quizás las manos, un hombro. Aquí la luz mantiene su papel. No sabemos de dónde viene, pero sale del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es una obra muy espiritual, porque existe también este concepto teológico de Cristo que ilumina. También lo teníamos en Correggio y también lo encontraremos en Mengs. Otro tema muy frecuente en aquella época era la sibila, porque las sibilas eran unas videntes, unas profetisas que en la edad pagana anunciaron el nacimiento del Redentor. Por este motivo, en la Capilla Sistina, Miguel Ángel alterna profetas y sibilas, porque anuncian la llegada del Redentor, por lo tanto, la salvación. Los primeros años 60 del 18 era un periodo muy fértil, y Mengs se dirige también a otro modelo dominiquino, por ejemplo, y los pintores de Bolonia, dominiquino y Guercino, este último sobre todo en la fase tardía, cuando empieza a sustituir a Guido Reni en la cultura de aquella época, porque en su fase tardía Guercino abandona su estilo basado en grandes manchas, colores con grandes empastes, y los modera para sustituirse a Guido Reni, que acababa de morir. Esta sibila tiene una belleza enormemente delicada, con este encarnado de marfil, estas sombras que revela que Mengs meditó sobre las obras de Correggio, pero las reinterpreta estas sombras. No sabemos si se trata de una sibila eritrea, persa o todas las sibilas que se conocían en aquella época. Y esta sibila no tiene en cuenta Miguel Ángel, como esta que vemos aquí en los tratados de aquella época.
se homenajea al gran Miguel Ángel. Y Miguel Ángel le gustaba mucho, sobre todo, los artistas nórdicos que viajaron a Roma en las últimas décadas del XVIII. Gustaba muchísimo a Fluseli, por ejemplo. Y Fluseli decía que había que visitar la Capilla Sistina solo por la noche, a la luz de las antorchas, para que resaltara aún más lo grandioso de las obras de Miguel Ángel. Él miraba hacia la antigüedad de manera muy subjetiva. Todos conocen seguramente los dos dioscuros que están en la plaza del Quirinal, una explanada con las dos figuras contrapuestas, y la plaza se convierte en un mar tempestuoso. Es una pintura onírica que encuentra un terreno abonado en Miguel Ángel. Mengs, además, había tratado muy mal los pintores romanos del siglo XVIII, y a los artistas ingleses que iban a Roma con una beca les decía que se fijaran en Miguel Ángel. Y en sus discursos a la academia utilizó unas palabras muy duras. Dijo que Maratti y Battoni eran correctores del gusto, y aún más el famoso Mengs. Por lo tanto, prácticamente se echaba por tierra lo que era la florinata del arte. Un erudito quiso encargar un retrato, lo encargó a los tres pintores, Mengs, Battoni y da Cosa. Esta es una sibila, la sibila persa de Guercino, en la Biblioteca Capitolina de Roma, a la que llegó con la compra por parte de Benedicto XIV de una parte de la colección de Pío de Saboya, que tenían una gran colección, pero luego decidieron trasladarse a España. Pidieron poder exportar la colección, y Benedicto XIV le pidió a su secretario de Estado, el secretario Silvio Valenti Gonzaga, retener alguna obra para nosotros. Algunas obras fueron 150 y se convirtieron en la parte más importante de la Pinacoteca Capitolina. Entonces teníamos la Academia del Desnudo, la Galleria Capitolina, el Museo de Escultura Antigua. Si Arcadico, como defendía una gran parte de los miembros de la Arcadia, significaba elegir los mejores modelos, el Papa había puesto a disposición de la Academia todo lo mejor que se podía encontrar en el mercado. Evidentemente no podía secuestrar las colecciones de los Colonna o de los Corsini, pero si algo estaba a punto de abandonar Italia, él se movía. Era una práctica que no les gustaba mucho a los propietarios de las obras, pero se convirtió en una gran baza para los artistas. Tan es así que la escuela del desnudo era gratuita y la frecuentaban artistas de todos los países. Estaba también la Academia de Francia, que tenía un aula de desnudo, pero era de pago. Y un joven artista inglés, cuyo nombre no recuerdo, escribió a su padre que quería ir a la Academia Capitolina. La Academia del Papa, decía, es gratuita. Podemos ir todos, y además tiene modelos muy hermosos, mientras que la Academia de Francia tiene siempre el mismo modelo, es feo y además envejece.
Por lo tanto, los recursos del Papa, pese a que la Academia de Francia tenía el apoyo del rey de Francia, pues la escuela de Francia era un entorno mucho más internacional y sobre todo era gratuita, sobre todo para artistas que llegaban a Roma sin muchos recursos económicos, era fundamental. Mengs, sin embargo, no copia el color de Guercino. Se inspira en la postura, pero es sobre todo dominiquino su fuente de inspiración. La Sibila cumana, por ejemplo, que aquí vemos una muchacha muy hermosa, pese a que, según el mito, la Sibila cumana era una vieja. Y esta parece como una transposición de una escultura clásica. Vemos incluso que los paños, el drapeado es moderado y acompaña simplemente las líneas de los contornos de la figura. Mengs, evidentemente, vio ese cuadro. La Santa Cecilia tiene un turbante similar. Este es un cuadro, una obra sublime. Es una pena no poder verla de cerca. Mengs le hace alargar la mano hacia el libro, las partituras, y vemos incluso la textura de la página, que demuestra que Mengs conocía perfectamente la naturaleza. Pero como leemos en los tratados de Mengs, la naturaleza es hija de Dios. Pero nosotros debemos enmendarla. Tenemos que enmendar sus errores. Y no es suficiente la belleza ideal de Carraccio, etc. Hay que crear una idea lo más próxima posible al concepto de la perfección divina, que en la naturaleza no existe. El esfuerzo del artista, por lo tanto, es alcanzar esa perfección. Esta magnífica obra representa a Santa Cecilia con estos elementos típicos de Mengs. Todos los detalles son representados de manera aparentemente sencilla, pero su complejidad se aprecia cuando se contempla, se mira el cuadro durante tiempo. Por ejemplo, el movimiento de esta manga mide el espacio y aquí vemos el estudio de la forma correcta de colocar los miembros. Y también esta relación entre la figura y el entorno, un entorno quizás un poco oscuro, porque a veces los artistas utilizaban el blanco de zinc que se oxida con facilidad. Y en esta otra magnífica obra, afortunadamente está en la exposición, la caída de Cristo bajo la cruz, que aquí parece regañar a las mujeres que están llorando. Y aquí Mengs interpreta la religiosidad, la profunda religiosidad de la corte madrileña, una religiosidad que en la ciudad de los papas, en Roma, era obvia, pero no eran obvias las formas de representar esa religiosidad. Yo no quiero exagerar el papel de la Academia de la Arcadia en Mengs, pero yo creo que ese ambiente, esos debates, las disputas sobre las teorías, la relación con los artistas. Mengs también frecuentaba la Academia de San Luca y fue elegido incluso príncipe, como se decía entonces, es decir, el director de la Academia de San Luca. Era primus inter pares y conocía muy bien todo lo que ocurría. Y no era muy generoso hacia sus contemporáneos. Pero según Giovan Ludovico Bianconi, su biógrafo, Mengs, y usa en italiano estas palabras, Mengs, pese a llamarse Bianconi, escribía en alemán, decía que
sentía un gran aprecio solo hacia dos artistas romanos, Battoni y Corvi. Corvi era el miembro menos conocido del círculo. Pero aquí podemos apreciar, en primer lugar, la relación no solo con las mujeres, sino también con el público, con el observador. Aquí tenemos como una caja, una especie de bajo relieve con cierta consistencia, y también el gesto de Cristo sirve para medir el espacio, viene hacia nosotros. El resto de la composición está colocado en planos paralelos y todo sigue un equilibrio que además no sería posible sin su capacidad técnica absolutamente admirable. De hecho, las pinturas de Mengs se conservan perfectamente, no se deterioran con el tiempo. Y este es el tercer fresco de Mengs, también en una bóveda. Deberíamos, por lo tanto, verlo proyectado colocado en un techo. Es la alegoría del Museo Clementino, que ahora se llama Museo Pío Clementino porque fue creado por el Papa Clemente XIV, que murió pronto, y fue continuado por el cardenal Braschi, que se convirtió después en Pío VI. Por eso se llama Museo Pío Clementino. Esta es la bóveda de la biblioteca o la llamada Sala de los Papiros, porque se conservaba la gran colección de papiros antiguos. Esta es la alegoría de un museo. En esto Gravina, que escribió un tratado que gustó mucho a Winkelmann, y 50 años después dijo que las ideas de Gravina sobre el arte debían haber sido mucho más populares, debían haber sido mucho más populares e incluso debían haberse aprendido de memoria. Winkelmann no estaba muy dado, no era muy dado a los aspectos teóricos, pero si hubiera sabido leer los atributos del estilo, no hubiera caído en la trampa que le tendió Mengs con la imitación del joven Ganymede, que Winkelmann incluso publicó en uno de sus libros. Es como si nosotros, al escribir un texto, pusiéramos una obra falsa y el autor de esa obra falsa se levantara y dijera: no, es una obra falsa porque la he pintado yo. Y ahí se ponía uno al lado de otro, el retrato de Mengs y el retrato póstumo seguramente de Winkelmann. Están colocados en una estancia, en una pared de la exposición. Interpretemos un momento esta alegoría. Los papiros servían para escribir la historia. Y aquí tenemos la historia con la corona de laurel, que sujeta un libro abierto en el que escribe con una pluma y apoya el libro sobre el tiempo. Lo vemos aquí con la guadaña. El tiempo recostado, plegado, vencido por la historia. Y ese genio de la izquierda no es Cupido, es un genio. Muchos genios, todos los genios tenían alas. Y el genio lleva la historia, los textos que la historia utilizará para escribir. Y aquí tenemos una figura bifronte, con dos caras, un joven y un anciano. Jano era un dios bifronte que marcaba en los templos en los tiempos de paz y de guerra. Aquí tenemos la figura anciana que mira hacia el pasado y el rostro joven que mira hacia el futuro. ¿Y el futuro qué es? La fama. La fama que puede ser alcanzada por quienes vayan a estudiar al Museo Clementino. Y en la lejanía se ve a Arianna.
Antes se decía que era una simple estatua interpretada como Arianna abandonada por Teseo. Y no hay modelos concretos, hay ancianos, barbudos, jóvenes genios, los había por todas partes. Y esta pericia enorme de Mengs al medir los espacios con su pintura, creo que él la consiguió gracias también a su maestro. Yo hablo muy a menudo de Benefial porque fue miembro de la Arcadia como Mengs y porque para elegir un ejemplo claro de la línea del rigor que los miembros de la Arcadia perseguían, no esa línea más teatral como encontramos en las obras de Alejandro Magno de Conca. Y Benefial realizó este magnífico desnudo reclinado en escorzo que fue adquirido a comienzo del 19 por un coleccionista para la Academia de Brera. Estos desnudos, con frecuencia, eran utilizados por los jóvenes como modelos, porque obviamente se les mostraba el modelo desnudo, pero se les decía también, tenéis que pintar, tenéis que dibujar así, como este dibujo. Y el dibujo es realmente soberbio, las sombras con el trateggio. Antes de colocar paños, ropajes, la figura había que estudiarla desnuda. Y este es otro precioso desnudo con los pliegues en el torso, un desnudo de Benefial para San Juan Bautista. Aquí tenemos, de hecho, la cruz de Agnus Dei para un sermón del Bautista. Y también los dibujos de Benefial, que ahora se conservan en Düsseldorf, en Berlín, en abundancia. También los adquirían los coleccionistas, como los de Mengs, pero también los compraban los directores de las academias. Francisco Preciado, en su Arcadia Pictórica, que escribió hacia finales del 18, describía la visita a un gran taller con varias estancias, frecuentado por artistas, y decía que en las paredes colgaban los dibujos de desnudos de Benefial. Estos, por el contrario, son dibujos de Mengs, conservados en la colección del cardenal Silvio Valenti Gonzaga. Son ejemplos de cómo en la academia se colocaban los modelos. Ambos son modelos académicos, obviamente, pero este está colocado como una figura a punto de hablar. Este también podía ser un San Juan Bautista, por ejemplo. Y esta era una figura que no se entiende muy bien si es un joven que está a punto de utilizar la honda, como David y Goliat, o está con un látigo a punto de dar latigazos a Cristo. Las expresiones tienen que corresponder al gesto y a la historia. Evidentemente no pueden prescindir de esta relación. Y Battoni también era un célebre dibujante de desnudos. Era una especie de competencia, de competición, pero tenemos los documentos y aquí la inscripción es errónea porque la figura de un Cristo descendido de la cruz, depuesto de la cruz, fue precisamente el objeto de una competición entre los tres pintores. Y solo nos queda este de Battoni, un dibujo a sanguina, es decir, con tierra roja. Y aquí vemos una comparación entre el dibujo de Battoni, según el texto de Stade-Führingen, y esta es una posible copia del dibujo de Mengs.
está apoyado en una piedra, pero Mengs debió acordarse de esta figura también en el descendimiento del Prado, porque si no recuerdo mal, si mal no recuerdo, esta figura se aproxima bastante, pero valorar un dibujo de un artista como Mengs basándose en una copia, aunque este dibujo se atribuye al cuñado de Mengs, es complicado, pero Battoni, ¿qué formación tiene como gran dibujante? Se forma para ganarse la vida. Nada más llegar a Roma, Battoni llega a Roma con una beca que le habían proporcionado unos mecenas de Lucca, pero en Roma él estudiaba los frescos de Rafael en la Farnesina y ahí se enamoró de la magnífica hija del guarda de la Farnesina y en contra de todas las indicaciones de sus mecenas se casó con ella y entonces los mecenas le cortaron cortaron la beca. Entonces se mantenía, se ganaba la vida copiando los bajorrelieves para vendérselo a los viajeros. Este es de un coleccionista inglés, por ejemplo, y este es Endymion Capitolino. Battoni, más que centrarse en el aspecto escultóreo, se centra en la suavidad de las líneas, pero es un dibujo totalmente fiel al bajorrelieve. Y además nos permite ver que muchos perros también posan como el modelo de Endymion. Y aquí es otra escultura capitolina, Eros y Psique, es el título que se le da, pero igual no es este el tema de la obra. Es un dibujo delicioso también por la finura y la fidelidad con el original, la capacidad de copiar de manera muy precisa del original, sin ningún instrumento de medición, hizo que el duque de Northumberland le pidió a Mengs una copia de la Escuela de Atenas de Rafael y a Battoni le pidió una copia del Banquete de los Dioses, precisamente la obra que provocó la ruptura entre ambos artistas. La ruptura entre Mengs y Battoni se produjo precisamente porque un viajero, no lo pronuncio porque no soy capaz, asignó un tema a los artistas más famosos de entonces, una muchacha rescatada por un héroe. Y los dos artistas eligieron. Mengs eligió Perseo liberando a Andrómeda y Battoni eligió Ariadne consolada por Baco, que luego se la llevará coronándola con estrellas. Nunca se compararon directamente estas obras, porque cuando Mengs recibió el encargo, se encontraba en España y no podía volver inmediato. Entonces acabó la obra muy tarde. Y la obra de Battoni ya había sido entregada. Pero es interesante observar el distinto enfoque de ambos artistas. Battoni es más sentimental, por así decirlo. Este amorcillo hace un guiño malicioso y parece que le está diciendo a Teseo, a Baco, pide disculpas la oradora, parece decirle, indicarle la belleza de Ariadne. Y parece que Baco le quita de las manos el pañuelo que utiliza para secarse las lágrimas.
y ella está recostada como una figura antigua. La figura de Bacco no se inspira directamente en los antiguos. Hay una armonía también de colores y ese morcillo participa en la escena. Aquí, Arianna es ayudada por Perseo a bajar de la roca en la que se encuentra. Ella apoya levemente la mano en el hombro, pero parece como que está bajando ella sola. Porque es como si él dijera, mirando abstraído, digo, vamos más allá. Y el amorcillo también está un poco por su cuenta. En Battoni la referencia al modelo antiguo es muy genérica. Por el contrario, con Mengs tenemos este Perseo y Andrómeda del cardenal Albani, una obra cedida, donada al Museo Capitolinos. Y Mengs pudo ver esa obra y se inspira directamente en ella. No lo copia, porque él decía que no hay que copiar, sino simplemente inspirarse. Y aquí vemos que Arianna tiene un velo, lleva un velo transparente que Mengs utiliza, pero cubre con pudor con este otro paño. Hay un caballo alado, un Pegaso que no existía en la obra original. Introduce también el amorcillo y cambia también la pose del héroe y su actitud. Aquí tiene una postura elástica que parece recordar Policleto y de manera galante ofrece la mano a Arianna para ayudarla a bajar. Y se inspira para esto en el Apolo de Belvedere, que precisamente era una de las esculturas más famosas a partir de su descubrimiento. Julio II, cuando todavía era cardenal Giuliano della Rovere, la adquirió y cuando lo nombraron papa se la llevó al Vaticano y era una de las obras más admiradas de la antigüedad. Winkelmann escribió a este respecto unas páginas muy inspiradas. ¿Y qué pasó? Pasó que cuando Mengs volvió a Roma y pudo exponer su pintura, Battoni había pintado esta Sagrada Familia. El Papa Pío VI fue a los talleres de estos dos artistas porque los papas acudían a contemplar el arte contemporáneo. Y el Papa dijo que le gustaba más la obra de Battoni. No es tan así porque una obra religiosa obviamente es más afín al Papa frente a uno de sujeto mitológico, pero este Papa era muy culto, tenía muchas esculturas también y esta religiosidad sentimental de Battoni le era más congenial. Y Battoni quedó muy mal. Y cuando Stanislao Augusto de Polonia, Poniatowski, sucesor de Augusto III, le preguntó a Mengs, le pidió a Mengs una pintura alegórica representando la alegoría de las artes, Pío VI, patrono de las artes, Pío VI retratado con Mengs representando las artes, representando a la mujer más bella de Roma, decían que era la amante del cardenal Albani. Mengs dijo que no. Yo nunca he retratado al Papa Pío VI. Todos los demás sí, pero a este no. Y si el Papa ha dicho que Battoni es mejor que yo, que le encargue el retrato, que le encargue el cuadro a Battoni. Además,
no lo escribe Stanislao Augusto y Mengs, los que escriben. Stanislao Augusto no se rebajaba a escribir para un artista. Su agente, Altici, se vio obligado a darle la respuesta al Papa. Mengs era bastante susceptible y también lo dice Casanova en sus memorias. Nos dice que cuando estuvo en Madrid, Casanova también lo estuvo, tenía un hermano pintor, no era un gran pintor, dijo que si alguien se dirigía a Mengs sin llamarle caballero, llamándolo simplemente señor, él se ofendía muchísimo. Debilidades humanas que tienen también los grandes hombres. Y cierro con esto, que para mí es un poco el epítome de la Arcadia. Johann Heinrich Tischbein, Goethe en la campaña romana, retratado durante su viaje a Nápoles. Esta obra fue un poco criticada porque esa pierna es muy larga. Evidentemente no fue a la misma escuela que Mengs, pero la obra es bonita. Goethe no lo vio nunca porque Tischbein y Goethe se pelearon. En aquella época era muy fácil pelearse, al igual que ahora. Aquí vemos la Apia Antigua, los restos del acueducto de Nerón y el encuentro entre Electra, Orestes y Pílades. Goethe estaba escribiendo una tragedia sobre ese tema. Pues Goethe tituló su viaje a Italia. En la primera página, en la portada, él escribió Et in Arcadia ego, que no tenía el significado de los pastores que ven la muerte, que incluso en el mundo feliz de la Arcadia existe la muerte. Significa, por fin he llegado a Arcadia. Goethe era severo, era riguroso, y él consideraba Italia como la patria de todos los hombres de cultura. Gracias.